Bien, vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a estar estudiando desde el versículo 21 hasta el versículo 38. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 21 hasta el 38. Voy a leer la palabra de Dios y seguidamente vamos a orar, a pedir al Señor su dirección. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos en esta mañana de Navidad adorarte y que nos recuerdes el consuelo que tenemos en Cristo, un consuelo que el cual nos transforme y transforme nuestra realidad presente y futura. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de este mensaje es El consuelo de Dios ha nacido. El consuelo de Dios ha nacido. Un día, aunque no exactamente una fecha de Navidad como hoy, algunos dicen que quizás fue otro momento, pero hoy es un momento especial para recordar cómo el nacimiento de Cristo nos consuela. Ahora, pensamos en el consuelo cuando estamos necesitados de consuelo, cuando estamos afligidos, cuando estamos desalentados, necesitamos ser consolados, cuando no tenemos aliento para levantarnos, para enfrentar la vida, cuando estamos cansados, cuando estamos quizás sin esperanzas, necesitamos el consuelo. Y la Real Academia de la Lengua define la palabra consuelo como el descanso y el alivio de la pena o la fatiga
que aflige y oprime el ánimo. Es interesante esa definición de lo que es el consuelo. Es alivio de la pena, alivio de la fatiga, cuando se oprime el ánimo. Necesitamos consuelo cuando estamos desanimados. Pero el consuelo de Dios no solamente son palabras que se quedan allí, sino que no solamente son palabras que no cambian nuestra situación, sino que precisamente ese es mi mensaje en esta mañana. El consuelo que nos trajo Jesús a nuestras vidas transforma nuestra realidad presente y nuestra realidad futura. El consuelo que trajo Jesús a nuestras vidas, o que trae a nuestras vidas, transforma nuestra realidad presente y nuestra realidad futura. Entonces vamos a ver 3 elementos en el texto que vemos allí, en este texto que estamos estudiando. En primer lugar, veremos que el consuelo de Dios restaura la obediencia. El consuelo de Dios restaura la obediencia, los versículos 21 al 24. Pero también el consuelo de Dios restaura la comunión con Dios, de los versículos 25 al 35. Y el consuelo de Dios restaura la libertad del pecado, los versículos 36 al 38. Entonces, en primer lugar, el consuelo de Dios restaura la obediencia a Dios. A partir del versículo 21 vemos que desde su nacimiento el Señor Jesucristo comenzó a obedecer la ley. Fue circuncidado al 8º día. Él no necesitaba ser circuncidado porque Él es el autor de la circuncisión. Pero aún así, nos dice Gálatas 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por lo tanto, el Señor, al nacer bajo la ley, Él no solamente está cumpliendo la ley, sino que Él está siendo un sustituto de aquellos que no cumplen la ley. Él primeramente es circuncidado con dolor a los 8 días para identificarse con el pueblo de Dios. Necesitaba circuncidarse para ser identificado con el pueblo de la descendencia de Abraham. Como es el hijo de la promesa, entonces esa circuncisión se identifica con Abraham y con la ley. Pero también no solamente el Señor comenzó a cumplir la ley con la circuncisión, sino que también sus padres obedecieron el rito de la purificación, dice el versículo 22. Al cumplirse 40 días, ahora, por ser un niño debían purificarse a los 40 días. Si fuera cuando eran niñas, tomaba más tiempo la purificación, eran 80 días. Y para purificarse, entonces tenían que ofrecer un sacrificio. Normalmente el sacrificio era un cordero, pero como ellos aquí todavía no han recibido la visita de los sabios de Oriente, de los magos de Oriente, se les dice también, ellos eran pobres. El hecho de que nos dice el versículo 24, para ofrecer sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Esto significa que según Levítico capítulo 5 versículo 11, ellos no tenían suficiente dinero para ofrendar, para presentar para su purificación un cordero. Y la gente más pobre presentaba 2 tórtolas o 2 pichones, como decía la ley de Moisés. La ley de Dios fue quebrantada cuando el pecado entró al mundo, pero Jesús vino a cumplir la ley
aún en esos detalles tan pequeños, aún las ofrendas de la ley, aún la purificación. ¿Por qué? Porque nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo está obedeciendo aún siendo un bebé, está siendo llevado al templo para obedecer la ley. Jesús está obedeciendo la ley para que nosotros pudiéramos ser libres de la opresión de la ley. Hemos violado la ley de Dios desde Edén. La ley de Dios estableció que aquel que comiera del árbol, del fruto de ese árbol, moriría. Y como comenzaron a comer, entonces empezaron a violar la ley de Dios y comenzamos a morir por violar la ley de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos consuela con su obediencia, porque nosotros jamás podremos cumplir la ley perfectamente. Somos consolados en Cristo y somos declarados justos ante Él, porque Él cumple la ley por nosotros como un sustituto perfecto. Él no nos libra de la obediencia, pero cambia nuestras motivaciones para obedecer a Dios. Ya no tenemos que obedecer a Dios por temor a perder la salvación. Si hemos creído en Cristo, si hemos renacido en Cristo, si hemos sido regenerados en Cristo, ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos da amor por la ley de Dios. Ya no tenemos que obedecer la ley perfecta de Dios por temor a ir al infierno. Muchos obedecen y tratan de obedecer a Dios por temor a Él, por temor a ser condenados. Pero a quienes hemos sido restaurados a una nueva vida en Cristo, ahora no obedecemos por temor, sino por amor. Obedecemos la ley como padres, como hijos, como esposos, como trabajadores, como empleados, como amigos, en amor a Dios, no por temor a ser removidos del pueblo de Dios. Pero la obediencia de Cristo no solamente consuela, o más bien el consuelo que trae Cristo al obedecer la ley, no solamente restaura la obediencia, que nosotros no pudimos, sino que también restaura la comunión con Dios. El versículo 25 nos habla de un hombre piadoso. Ahora, si nos ponemos a pensar lo que ocurre en el siglo XXI, en estos tiempos, pocos esperan la venida de Cristo. Es Navidad y creo que pocos piensan en Cristo. Piensan en que van a lucir el estreno del día, están pensando en los regalos, están pensando en la comida, están pensando en todo tipo de cosas, en el descanso, y eso está bien. O sea, está bien descansar, está bien pasear, pero nuestra mente y corazón tiene que estar enfocada en las cosas eternas. Nuestro corazón, nuestros anhelos como creyentes, tienen que estar esperando la revelación de la gloria, de la majestad de Jesucristo ya en su segunda venida. Pero como ocurría en su primera venida, también eran pocos los que esperaban a Jesús. Ese templo de Jerusalén era frecuentado por miles de personas. Era un templo esplendoroso. Era un templo que había sido reconstruido
por Herodes el Grande. Era un sitio, podríamos decirlo en este tiempo, un sitio turístico. Jerusalén era el sitio de peregrinación donde venían miles, especialmente a celebrar la Pascua judía. Pero lo interesante es que cuando llega el Señor Jesucristo, el bebé, solo hay una pareja de ancianos que están allí esperando al Mesías. No hay multitudes esperando a Cristo. Solo está en ese momento Simeón, versículo 25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre era justo y piadoso. ¿Y qué hacía él? Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pocos esperan a Cristo. Pocos están atentos en este momento en Jerusalén esperando el consuelo de Dios. Ahora, en el momento en que Simeón está esperando ese Mesías, él recibe una promesa, una revelación de Dios. En el versículo 26 nos dice: por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Imagínense este hombre cada mañana orando. ¿Será hoy que voy a ver al Cristo? Porque no voy a morir hasta no ver al Mesías, al esperado desde la misma creación, el que pisaría la cabeza de la serpiente para siempre. Él estaba esperando al descendiente de Abraham. Él estaba esperando al hijo de David. Él estaba esperando el consuelo, el Rey eterno que fue anunciado por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel. Él estaba esperando que cuando llegara este Rey y naciera, Él entonces liberaría a su pueblo y entonces se restablecería para siempre la comunión con Dios, con el Rey de Israel, que es Dios con nosotros. Entonces este hombre, después de tanto tiempo, llega el día, el encuentro. Movido por el Espíritu, dice el versículo 27, fue al templo y cuando los padres del niño lo traen para cumplir el rito de la ley, entonces Simeón lo toma en sus brazos y bendice a Dios. Él está gozoso de ver al niño que traería salvación, no solamente para él, sino para toda la humanidad, aquel que pagaría el precio por el pecado, aquel que restauraría para siempre la comunión de los pecadores con el Dios eterno, con su Creador. No solamente Él restauraría y consolaría a Israel, sino a todas las naciones, como vemos allí, los versículos 29 al 32 en sus Biblias. Eso es lo que se denomina un cántico. Algunos estudiosos le llaman el Nunc Dimittis, es como en latín. Nunc Dimittis es un cántico como una poesía que da en gratitud Simeón al tomar al niño. Y él dice lo siguiente: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Él está diciendo, si me muero ya, no tengo temor de la muerte. Puedo morir en paz porque ya he visto la salvación. Ya la muerte no me va a producir temor. Ya la muerte inclusive me trae paz, porque han visto mis ojos al Señor. Dice el versículo 30, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El orden es importante en el cántico de Simeón, porque era Israel el pueblo del pacto. La esperanza y el consuelo era para Israel, pero él primero pone ¿a quién? A las naciones, los gentiles, nosotros que no merecemos la salvación. Recibimos lo que no merecemos por medio de Cristo. Somos añadidos, somos insertados para ser consolados en Cristo, aunque no lo merecíamos. Ni siquiera Israel lo merecía, pero nosotros fuimos juntados allí. Ahora, los padres del niño dice que estaban asombrados. Ellos han visto cosas espectaculares. Es una pareja sencilla, pobre, que ha venido de Belén. No tienen para pagar el valor de un cordero, sino 2 pichones. Son una pareja que está con una familia pequeña con este niño, pero ellos están asombrados porque los pastores, como vemos cuando nació en el capítulo 2, dice que ellos recibieron una señal del cielo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y ahora han visto pastores que han venido a adorar y ahora están en el templo y están atónitos ante todo lo que está sucediendo con el niño. Pero hay más. Simeón, que era profeta, dice en el versículo 34, bendijo a la pareja, pero se dirige a su madre María y le dice 2 profecías. La primera: este niño ha sido puesto para caída y el levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción. En otras palabras, Simeón les dice que el niño derribaría a los poderosos y exaltaría a los humildes. Él está para caída de los orgullosos, caída de toda la clase religiosa de Israel. Los que mandaban en ese tiempo, los fariseos, los escribas, los saduceos, serían humillados. Pero los que se humillaran, los sencillos, como los publicanos, los pecadores, las prostitutas, serían ¿qué? Exaltados. ¿Por qué? Dice que la venida del niño sería para contradicción, porque se opondrían a él, a su mensaje. El mensaje de Cristo recibió oposición de la clase religiosa. Pero no solamente el Señor Jesucristo recibió oposición, sino que siempre ha habido oposición al mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo pagó con su sangre y su sacrificio en la cruz la oposición de sus enemigos. Pero también sus apóstoles pagarían con su sangre. El primero de ellos fue, si lo recuerdan, Esteban, que fue apedreado. Y así siguieron los apóstoles de Cristo muriendo, recibiendo oposición. Y todo aquel que predique a Cristo recibirá oposición de un mundo que va en contra, que vive en contra de Dios. Esa es la primera profecía de Simeón. Pero no solamente eso, sino que María quizás estaba regocijándose por lo que estaba viendo con el niño, pero recibe
en el versículo 35 una profecía triste para ella. Dice, y una espada traspasará tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pasarían 33 años después aproximadamente y ella tendría que ver a su hijo, a su bebé, en ese momento en brazos, traspasado, clavado en la cruz, injustamente. Y ella sentiría su corazón traspasado. María sufriría porque el corazón de Cristo, su cuerpo, tendría que ir al Calvario para pagar el precio por los pecadores. De tal manera que nadie puede quedar neutral ante el Calvario. Nadie puede estar ante la cruz y decir, esto no tiene que ver conmigo. Porque Jesús sería señal de contradicción, nos dice el versículo 35, y serían revelados, ¿qué? Los pensamientos de los corazones. Los corazones son revelados cuando se enfrentan a Cristo. Cada corazón no quedará neutral, porque solamente tiene dos opciones. Todos, toda la humanidad, ricos y pobres, solteros y casados, grandes y pequeños, todos no podrán quedar neutrales ante la cruz, porque o rechazan a Cristo o se rinden a Cristo. Ningún corazón puede quedar y decir, porque a veces la gente dice eso, no, es que eso es su religión, eso tiene que ver con ustedes, con sus Biblias. No. Nadie puede quedar ajeno a la cruz. O se rinde a Cristo o rechaza a Cristo. Y por eso somos consolados en Cristo. Porque aquellos que hemos acogido la cruz, que nos hemos rendido ante la cruz en arrepentimiento por nuestros pecados, aquellos que hemos visto traspasado al corazón de nuestro Señor y nos hemos humillado ante Él, reconociendo que Él es el Dios con nosotros, quien es el sustituto que pagó el precio por nuestros pecados, somos consolados en la comunión eterna que nos ha provisto nuestro Redentor. Ya no hay castigo para aquellos que se rinden a Cristo. Ya no necesitamos hacer esfuerzos religiosos para pertenecer a Cristo. Ya no necesitamos pertenecer a cierta casta de familias para ser de Cristo. Algunos se jactan por tener familia religiosa, ¿no? Algunos se sienten orgullosos porque tienen alguna persona influyente en la sociedad. Pero no necesitamos a nadie, porque nuestro Redentor vive para siempre y tenemos el consuelo de la comunión eterna con Dios por medio de Él. Pero finalmente, no solamente el Señor, el nacimiento de Cristo, la encarnación de nuestro Dios produce consuelo para restaurar la obediencia. No solamente se restaura la obediencia y transforma nuestra realidad, no solamente transforma la comunión con Dios, que es algo real para nosotros, sino que restaura la libertad del pecado. Restaura la libertad del pecado. A partir del versículo 36 aparece una mujer que quizás si la viéramos ahora no tendría ningún valor para nadie.
aparentemente. Dice el versículo 36, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada. Algunos opinan que quizás tenía más de 100 años. Otros quizás interpretan que tenía 84 años. Pero dice que había vivido con su marido solo 7 años después de su matrimonio. Era viuda. Era una mujer entregada al servicio fiel del Señor. Escasean mujeres en estos tiempos. Mujeres fieles que sirven al Señor con sus oraciones. Mujeres que están entregadas con fidelidad. Ella, después de su viudez, no comenzó a buscar marido, sino que, aunque era muy joven, empezó a servir a Dios. Muchos años, más de 50 años, creen algunos que ella se la pasaba, se dedicó su vida para, dice el versículo 37, noche y día sirviendo con ayunos y oraciones. Ella fue la segunda testigo de que Jesús, el Rey, el Mesías, había nacido. Ella respaldó el testimonio de Simeón y daba gracias, y como todo aquel que experimenta el conocimiento de Cristo, dice el versículo al final, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Todo aquel que conoce a Cristo habla de Cristo. Todo aquel que ha conocido el perdón de Cristo va a hablar de Él. Va a testificar de Cristo. Ella no había visto ningún milagro. Ella no había visto ningún suceso extraordinario. Simplemente confiaba en la revelación que había escuchado de Simeón. Nosotros tenemos toda la Escritura, tenemos toda la revelación de Dios, tenemos toda la palabra de Dios, tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tenemos las cartas apostólicas, todo el testimonio de Dios. Pero a veces nos cuesta trabajo hablar de Dios. Ana nos muestra que no importa la edad para testificar de Cristo. Y es precisamente ese consuelo de la libertad del pecado de la que hablaba Ana. Porque muchos necesitan escuchar de la libertad del pecado, porque son esclavos del pecado. Necesitamos abrir nuestros labios, confesar a Cristo, mostrar cómo Cristo pagó el rescate con su muerte y su resurrección, para que los que están aún oprimidos por el pecado, oprimidos por el temor a la muerte, oprimidos por todo lo que este mundo oprime, necesitan escuchar a Cristo. Hermanos, si la obediencia a Cristo te parece una carga pesada, recuerda a Cristo, que obedeció por ti. Que el consuelo de la Navidad te anime a obedecer a Dios por amor a Él y no por obligación.
Quiero preguntarte también en esta mañana, ¿te sientes lejos de Dios en esta mañana? ¿O quizás sientes temor a la muerte en esta mañana? ¿Sientes temor de lo que pasará con tu vida? No solamente ahora en Navidad o quizás el año que viene. Consuélate en Cristo. Él ha restaurado la comunión con el Padre. Y si has visto a Cristo por los ojos de la fe, entonces ya no hay condenación. Puedes descansar que cuando el Señor le plazca, puedes entregarle su vida a Él. Y se eliminará por completo el temor a la muerte. No te avergüences de testificar de la libertad que nos ha dado Cristo. No te avergüences de hablar de Cristo. Pero antes de hablar de Cristo, examina la vida de Ana. Para que antes de hablar de Cristo, examines que tu vida sea coherente con el mensaje que estás proclamando de Cristo. Antes de anunciar a Cristo, examina tu vida para que tu vida esté anunciando también a Cristo, de la manera como vives, la manera como hablas, la manera como amas a otros con fidelidad al Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día de Navidad. Queremos recordar que Cristo cumplió la ley por nosotros, que es por medio de su sacrificio que compró nuestra libertad, y eso no lo podemos olvidar, por regalos materiales. Ayúdanos, Señor, porque en festividades como estas nos desenfocamos y queremos solamente buscar lo que quizás no es eterno. Ayúdanos, Señor, también a tener la valentía, pero sobre todo a vivir piadosamente para anunciar las glorias, la esperanza y el consuelo que tenemos en Cristo a un mundo pecador. Te lo pedimos en su nombre, Cristo Jesús. Amén.